El deseo de encontrar los acuerdos para precisamente construir esta nueva Carta Magna ha sido el desafío desde septiembre en adelante del mundo político, de quienes se entendía, eran los especialistas en encontrar la negociación respectiva, adecuada para escribir la nueva Constitución. Se ha ido dilatando, se ha ido de alguna manera alejando el objetivo que se esperaba pudiera estar, incluso los primeros días decían a fines del mes de septiembre, posteriormente en octubre, noviembre, y pareciera que ahora todo se está postergando y se dice que podría ser antes de Navidad. Vamos a ver qué sucede con eso y es el tema que hoy día queremos compartir con ustedes, cómo van estos avances, qué pasa con avances y retrocesos que se han tenido en esta situación. Y además vamos a estar conversando con una académica de la Universidad Católica de Valparaíso, en un colectivo que precisamente quieren abordar la educación cívica precisamente para lo que significa poder tener los contenidos en lo que es referente para una nueva Constitución. Vamos a saludar al panel que nos acompaña en esta oportunidad y saludamos a María Elena Bello, cientista política, que nos acompaña nuevamente con nosotros. ¿Cómo está, María Elena? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación nuevamente, por estar aquí. Muy contenta de poder compartir con todos ustedes. Bueno, y está con nosotros el abogado ex constituyente Eduardo Castillo Vigurú, a quien le agradezco también, profesor, acompañarnos nuevamente para estar con nosotros en Visión Nocturna. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación, y saludar a María Elena, a Paula, que está telemáticamente. Encantado de estar aquí en Infromedios. Muy bien. Claro, efectivamente, Paula Ascorra, psicóloga de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, va a estar en un instante con nosotros. Aprovechemos un poco de hacer la previa. Han sido días encontrados, situaciones como que avanzamos y retrocedemos. Yo no sé, y aquí quiero partir con María Elena desde el punto de vista del mundo de la ciencia política. ¿Le hace bien a este diálogo, a este momento en que necesitamos tener acuerdos, yo diría, lo más rápido posible, ir construyendo más partidos, ir derivando nuevos referentes políticos? Porque efectivamente a los dos grandes bloques que habían, ahora se agregan otros dos que también están teniendo voz y aparentemente quieren tener voto. Sí, así es. La verdad es que, como comentamos en un programa anterior, ¿se acuerdan que estuvimos? Hablaba de que, bueno, hay un tema que tiene que ver con la atomización de los partidos. Cuando un sistema de partidos comienza a atomizarse, comienza a aparecer otros movimientos, ¿cierto?, que se van configurando como partidos políticos, no necesariamente es algo negativo en sí mismo. Obviamente que vuelve mucho más complejo, yo diría, el escenario para poder formar coaliciones, ¿no? Hay un poco lo que muchas veces en la teoría política se habla de lo que es cuando en el juego partido hay mucho partido, es ideal que haya algún sistema electoral que pueda ir definiendo algún tipo de bloques, que pueda ir fomentando más que bien las coaliciones. Y yo creo que, claro, la importancia es de que estos partidos que vayan surgiendo tengan la capacidad de ir o sumándose a coaliciones o formando nuevas coaliciones que vayan de alguna otra forma haciendo un paraguas, ¿no? La verdad es que, como decía, muchos de los problemas en la democracia antiguamente en América Latina tenían que ver con el exceso de cantidad de partidos, por lo cual era muy complejo gobernar. Pero en sí no es algo, claro, negativo, sino que yo creo que todo va en el juego político, y obviamente dentro del juego político están mecanismos de incentivo como el sistema electoral hoy en día. Esta relación de proporcionalidad de partidos, ¿no?, también tiene que ver con nuestro sistema proporcional actual, que es nuestro sistema electoral. Antiguamente era el binominal. Y por otro lado también esta sensación, yo creo, de desconexión de los partidos clásicos, ¿no?, con la ciudadanía, que de alguna otra forma las coyunturas van sirviendo como espacios para ir formando nuevos partidos. Ahora, claro, yo creo que la pregunta va, ¿estos partidos nuevos están funcionando o van a existir lo suficiente, van a ser sustentables si nacen de una coyuntura muy puntual? Esa yo creo que es la pregunta que me hago también personalmente. Bueno, y es interesante escuchar la voz de un hombre que también ha sido político, que ha estado ocupando cargos de representación democrática y que hoy día se encuentra con nuevos referentes, los amarillos, Partido de la Gente, los demócratas. ¿Cómo está viendo este panorama político chileno y que pareciera quieren traer un nuevo aire a lo que es el mundo político? Sí, yo creo que aquí se juntaron dos fenómenos. Por un lado,
la crisis de los partidos políticos y el desprestigio que tienen ante la gente, ante las personas, ¿no? Eso es claro y podemos buscar muchas causas, pero entre ellas es que el Parlamento no tiene grandes atribuciones y grandes poderes. Si ustedes ven, sobre todo en la Cámara de Diputadas y Diputados, se sobresale por la distinción de cada cual, digamos, ¿no? Entonces tiene cada parlamentario el que hace más figuras y el que da más noticias, digamos, impactantes es el que figura en los medios de comunicación y tiene adhesión, ¿no? Entonces ahí tenemos un sistema, digamos, perverso en que ayuda precisamente a aquellos no que están legislando bien, sino que a los que están legislando para la pantalla, y eso creo que no es bueno. Y lo segundo, que también ha influido, aparte de la crisis de los partidos, es que el término del sistema binominal, el sistema binominal tenía un defecto que excluía a muchas personas. De hecho, los que hoy día están en el gobierno, los partidos fundamentales del gobierno, como el Frente Amplio, Revolución Democrática, Convergencia Social, el mismo partido del presidente de la República, estaban excluidos del sistema, ¿no? Y cuando entraron al Parlamento, 4 parlamentarios hace 8 años y tanto atrás, fue por un acuerdo de una de las 2 coaliciones que les dio espacio. Entonces, se cambió por el régimen proporcional y ahí es donde está, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que es cierto que se han incluido muchos grupos y han aparecido todos estos que acaban de mencionar ustedes, tanto por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda, por todos lados han aparecido muchos grupos, hay 21 partidos representados en el Parlamento hoy día. Entonces, pero, ¿por qué pasó esto? Porque antes del 73 también teníamos un sistema proporcional y no había esa atomización, como dice María Elena, de los partidos políticos. En cambio, ahora tenemos el mismo sistema y la hay. Pero esto es ¿por qué? Porque es mi idea, es que los parlamentarios no se sienten integrantes de partidos. Esto de que haya independientes que vayan por partidos. Es muy bueno, digamos, los independientes van, pero los independientes no tienen ninguna ligación con un partido, pueden cambiarse de partido, los mismos parlamentarios, aunque sean militantes, se cambian de partido, no pierden el escaño y pueden renunciar, en fin. De tal manera que no hay ninguna ligación del parlamentario con el partido. Y la gente, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Votando por las personas. Y no votamos por un grupo de parlamentarios de determinado partido, cualquiera que él sea, por las ideas que representa y porque va a favorecer tales y cuales ideas con las cuales yo me siento identificado. Entonces, aquí, como algunos han dicho, yo creo que es una frase de los cientistas políticos, cada cual tiene su emprendimiento, cada diputado es un emprendimiento. Y los partidos quedaron y tiene su clientela, definitivamente postergados, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso no es bueno, debemos volver. Y no, yo creo que no es exclusivamente un problema del sistema proporcional, sino que volver a esta idea de los votos por listas, ¿no? Y que efectivamente si alguien fue elegido por una lista y no está en esa lista, pierda su escaño derechamente, ¿no? Creo que porque la gente va a votar por un conjunto de ideas. Si usted vota republicano, sabe por qué está votando, ¿no? Cuáles son las ideas que representan. Si vota por el Partido Socialista, sabe cuáles son las ideas que representa ese partido y qué le propone a los electores. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Hay que acomodar ese sistema. Ley de partidos políticos hay que también entrar a revisar. Ya nos está... Fue una de las falencias de la convención. Sí. No se nombraban los partidos, no hay ley electoral, no hay nada, digamos, de esto, ¿no? Muy bien. Nos está escuchando y nos está viendo ya Paula Ascorra. Ella es psicóloga precisamente en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Le damos la bienvenida para integrar este panel en esta jornada de Visión Nocturna. Paula, gracias por acompañarnos, bienvenida, buenas tardes. Y acá está Eduardo Castillo, María Elena Bello, cientista política, Eduardo Castillo, ex constituyente, para ir conversando, para ir haciendo la reflexión a lo que significa esta construcción de nueva Carta Magna para nuestro país y que se ha ido entrabando y era el punto de partida. A medida que vamos avanzando,
tenemos más partidos y tenemos más opiniones. Paula, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación de Promedio y muy gusto saludarte y a ti y a los panelistas. Bueno, ustedes están mirando, me imagino, con algún grado de atención esta segunda parte que significa el estar precisamente en una mirada de construcción de nueva Carta Magna. Sí, efectivamente. Nosotros estamos acá desde la universidad, pero particularmente desde un centro de investigación, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, haciendo un análisis de las propuestas que tenía el borrador que se rechazó, ¿cierto? Pero tenemos que seguir avanzando en materia educativa y puntualmente en temas de participación y ciudadanía, de derechos de infancia. Y estamos muy enfocados en eso, hemos escrito artículos, columnas de opinión, hemos armado debate en este tema, así que yo creo que hay harto que conversar, que ojalá podamos profundizar ese tema ahora. Sí, claro. Vamos a estar conociendo luego lo que es precisamente este texto que ustedes también ya han publicado y que dice relación con la educación para la ciudadanía en tiempos constituyentes. Bueno, pero previamente estábamos, y para cerrar esta primera parte, ¿cómo miran ustedes la suerte de conversación? Decíamos, se avanza un paso y a veces se retroceden dos. Es propio, me imagino, de la política, ¿o no? Es propio de la política, pero creo que lo han discutido también, ahí han salido unas últimas encuestas, ¿cierto? Que se ve una ciudadanía cansada, que si bien todavía hay una cierta esperanza ya de que necesitamos un borrador de nueva constitución, una mayoría quiere un borrador de nueva constitución, pero hay una evaluación bastante débil de lo que están haciendo los políticos y este retraso. Estoy hablando de las encuestas que se han publicado, ¿eh? Sí. No es mi opinión personal, estoy hablando como de una manera más, comillas, científica, ¿cierto? Hay un cierto cansancio, yo creo que hay que ponerle mucha atención a este desgaste, ¿ya? Y eso yo creo que hay que atenderlo, la verdad. Sí, sin lugar a dudas, una de las últimas encuestas dice que alrededor del 60% de la gente ya dice que dejemos la Constitución y el trabajo respecto de una nueva Constitución y hagamos enfoque en los temas de hoy día. Es un tema que veníamos también conversando en uno de los también programas pasados, era quizás esta paradoja que se está formando, a mi parecer, y que lo compartí hace un tiempo atrás, que esta panorama, ¿cierto?, de crisis de seguridad que tenemos, ¿no? De alguna otra forma, la atención también que se le está dando y obviamente la necesidad de ir solucionándolo también. Obviamente que es un problema complejo porque es multivariable, pero esta paradoja de cierta forma que o atendemos A y dejamos B, o atendemos B y dejamos A. Entonces se está formando una suerte de dinámica bipolar, de suma cero, diría yo, que casi que hay que sacrificar uno de los ámbitos, y creo que esa es una preocupación por lo menos que yo expresé hace un tiempo atrás, que ambas cosas sí tienen que resolver, o sea, hay que atenderlas, ¿no? Pero no tiene que sacrificarse una por la otra, pero da la sensación que de alguna otra forma se está instalando esa idea de que bueno, ya la Constitución la podemos dejar para después, pero enfoquémonos en la seguridad, en lo más urgente. Y ahí también quizás viene esa de repente crítica que se le puede hacer un poquito a los medios, con mucho respeto. Yo sé que los medios de comunicación son fundamentales, un poder tremendo que tenemos como país, pero de repente el exceso de enfoque que se le hace a ciertas materias, con una suerte quizás de implícitamente que hay que dejar esto quizás que de lado, que no es tan ahora tan necesario, no es tan urgente, claro, tan urgente, pero aún así yo lo que compartía anteriormente, un borrador de nueva Constitución completamente está relacionado con todas las materias que hoy día estamos viviendo, con todas las problemáticas, van de la mano. Entonces obviamente un borrador de Carta Magna es la parte del paraguas más macro, y las coyunturas que se dan obviamente también van respondiendo de alguna otra forma a ciertos vacíos, ¿no?, normativos, a ciertas aproximaciones que hemos tenido como país a materias como la seguridad, por ejemplo, el desarrollo social, etcétera. Claro. Eduardo, usted fue constituyente, estuvo precisamente en el proceso que fue plebiscitado en el mes de septiembre. ¿Usted teme que lo que está ocurriendo hoy día respecto de estos desencuentros más que acuerdos para poder tener un nuevo documento constituyente
pudiera caer en la misma, porque el problema del trabajo de los constituyentes, más que el fondo, fue la forma en que se trabajó. Sí, mira, yo creo que, a ver, partiendo del resultado del plebiscito, que fue categórico, ¿no es cierto? Yo creo que los partidos políticos rápidamente reaccionaron y se pusieron de acuerdo en lo que se dio en llamar los bordes, ¿no? Para un nuevo proceso. Yo creo que eso salió rápido. ¿Por qué? Porque se venía trabajando desde antes del plebiscito. Hubo varias propuestas que eran aprobar y mejorar, aprobar para reformar o rechazar para tener una nueva constitución de todas maneras. Entonces, el ambiente estaba dado para eso y se llegó ahí a 12 puntos. Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. Chile es un país unitario y descentralizado. Se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. En fin, varias cosas que van acotando los puntos que fueron materia de mayor debate en la campaña plebiscitaria, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí resultó. Pero el punto es el siguiente. Efectivamente, claro, la gente está cansada, pero el tema es cómo hacemos las dos cosas al mismo tiempo y cómo una no condiciona a la otra. El problema está si el régimen político, los sistemas de partidos políticos va a ser capaz de separar el proceso constituyente nuevo de lo que estamos teniendo hoy día. ¿Por qué? Porque se está construyendo una política nacional de seguridad pública, ¿cierto? Encabezada por la ministra del Interior. Se envió el proyecto de reforma a las pensiones, ¿no? Que mejora inmediatamente, desde su aprobación, las pensiones más bajas y después establece una serie de sistemas. Entonces tenemos el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las pensiones, va a venir el próximo año seguro el tema de la salud, pero ¿cómo hacemos para combinar todas esas cosas, tratarlas y despacharlas y a la vez iniciar este nuevo proceso constituyente? Y entre medio, una crisis de gobernabilidad, al menos en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Donde había que elegir nuevo presidente y bueno, todos los problemas que hubo y que están habiendo en este momento. Con el tema de las comisiones. El que está habiendo en este momento con el tema de las comisiones, exactamente. Entonces, el punto es ese, cómo llevar adelante este proceso constituyente. Y ahí yo creo que estamos entrampados, porque esto de que la gente está cansada podría llevarnos a decir, mire, ya no hay proceso constituyente o entreguémosle el proceso constituyente a los expertos. Y por lo tanto no hay elecciones de convencionales, en fin, ¿ya? Y nos ahorramos harto y se lo entregamos a gente que sabe, etcétera. Pero yo creo que la gente se pronunció claramente en los plebiscitos del año 2020 acerca de dos cosas. Primero, que las 100 personas elegidas y que no fueran los mismos de siempre, ¿cierto? Ahora, resultó lo que todos sabemos que resultó con eso, pero bueno, así es la democracia, digamos. Y ahora, en una elección de convencional, el número que sea, ahí se está disputando el número 50, 90, en fin. Cuestión que no es menor, porque si yo digo 50, estoy pensando en un órgano parecido al Senado. ¿Y cómo se va a elegir como el Senado? Y digamos aquí en la región, una persona que quiera postular a la convención y ser elegida tendría que hacer campaña desde Renaico a Curarrehue, ¿no? Entonces, claro. ¿Quién puede hacer esas campañas? De tal manera que este punto es bien clave y yo creo que está entrampado en eso. Y yo creo que ahí los partidos van a tener que tener flexibilidad, todos. Hay un punto que quiero sumar a Eduardo, justamente, que estoy muy de acuerdo con lo que dice, y hay un punto también que estamos viendo también una problemática bien grande, yo creo que ahí Paula también se puede desenvolver muy bien, es el tema de la educación. O sea, hoy en día en la educación tenemos una deserción, creo que la cifra era 50.000 aproximadamente. En la Araucanía. En la Araucanía, claro, y bueno, a nivel nacional no manejo la cifra exacta, pero hay un nivel de deserción que está preocupando obviamente al sistema, y eso también es un punto bastante crítico, creo yo, que no hay que dejar pasar, ¿no? Sí, la seguridad, por supuesto que es muy importante, pero yo creo que, insisto, es una paleta de variables que hay que siempre ir considerando, y la educación es fundamental, incluso para el día de mañana, incluso para el mismo eje de seguridad, ¿no? Como decía una frase,
educa al niño y a la niña y no tendrás que castigar al hombre o a la mujer en el futuro. Qué bien. Paula, al respecto, ¿ustedes están preocupadas por esa temática y que tratan también de proyectar este trabajo hacia el resto del país? Sí, mira, me parece súper interesante lo que se está hablando, ¿ya? De esta tensión entre seguridad y esta tensión entre un nuevo borrador. ¿Por qué me parece interesante? Porque está muy discutido a nivel teórico y está muy discutido también a nivel de escuela, de cómo generar una escuela con visión larga, ¿cierto? Cómo generar una buena convivencia, escuelas pacíficas. Y lo que se ha visto que la reducción de la violencia no permite avanzar en procesos de ciudadanía. O sea, es fundamental, pero reducir la violencia no permite el diálogo, no permite encontrarte con el diferente. Entonces, cuando pensamos que en realidad tenemos que posponer esto, porque tenemos un incendio, nosotros hablamos, en la escuela se habla del incendio, estamos con el incendio, tenemos que atender a esto, es una mala política. Vamos a tener que hacer las dos cosas en forma paralela. Hay que atender a la violencia y paralelamente, y espero que los políticos hagan un acuerdo y se avance. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el tema que están planteando de deserción, entre otras cosas, hay muchas cosas. Tenemos un currículum sobrecargado, una escuela que ha perdido sentido, una escuela que a la vuelta de la pandemia los chicos en el fondo tienen otra capacidad de concentración, pero también aprendieron a trabajar, por ejemplo, y no quieren dejar de trabajar y ganar sus recursos. Entonces es otra escuela, ¿ya? Pero aparte de eso, en el fondo son chicos que están aspirando a una mayor participación, quieren dar a conocer sus ideas, quieren construir su escuela. Y si uno mira la legislación actual, no es que se tenga una alta participación en la escuela. Y el vínculo participación como uno de los componentes principales de ciudadanía, ¿ya? Piensen ustedes, solamente por dar así un par de ejemplitos, ¿ya? Piensen ustedes que a nivel universitario, Chile no tiene garantizado el derecho a participación de estudiantes. Lo que hace la ley del 2015 es que prohíbe la prohibición de participar en órganos de gobierno. Es decir, nunca dice abiertamente tienen el derecho y la obligación, como es en la mayoría de los países de la OCDE, que está garantizado, sino que aquí queda a discrecionalidad de las instituciones universitarias si los invitan a participar o no. Y si ustedes ven la composición de la Universidad de Chile y la participación de los estudiantes con derecho a voto y a posición es nula. Estamos hablando del 2022. Eso a nivel de universidad. Pero a nivel de escuela, en el fondo, lo que tenemos es una orientación más bien cívica, donde las elecciones de alumnos muchas veces son denominadas por profesores, porque hay que cumplir con el checklist, ¿cierto? Y no es que haya un genuino sentido de construir comunidad o de que los niños de verdad participen en aquellos temas que son de su interés. Eso no está dado. Y lo que hay es una pseudo participación que sí les consulto. Entonces, cuando nos preguntamos por qué los chicos se van de la escuela, porque no se están sintiendo escuchados, porque el aprendizaje no es significativo, porque el currículum no está sobrecargado, porque no ven la promesa de la educación que les va a mejorar el desarrollo social, no la ven cumplida. Entonces hay que trabajar en esos temas de mayor participación y hay que ponerle el ojo a nuevas leyes, hay que avanzar en eso. Paula, pero si es que hoy día, por ejemplo, tenemos inconvenientes para trabajar yo diría una promesa que era el asumir, el construir una nueva constitución, y se ve que se está alejando, que hay más desacuerdos que acuerdos. ¿Usted cree que hay voluntad del mundo político para ponerle la solución al tema, por ejemplo, de educación, que usted muy bien lo plantea? Lo que estoy viendo es lo siguiente, que en el fondo es pan para hoy día y hambre para mañana. Si empezamos a chupear esto, y lo digo en serio, técnicamente se llama paz efímera. O sea, podemos tener un país con una cierta gobernabilidad, porque tenemos baja gobernabilidad en este minuto, una cierta gobernabilidad, pero no se va a enraizar más porque los temas están pendientes. Si queremos avanzar a una paz más duradera, más inclusiva, vamos a tener que ponerle el ojo a eso y van a tener que ceder los partidos políticos y tratar de entender esto. Yo en este minuto no veo que estén las papas cocidas, como se dice coloquialmente, no veo que haya toda la voluntad y lo veo muy riesgoso, porque sí creo que pueden lograr una paz, pero no va a ser estable. O sea... Es un tema que no es menor, Paula. No, yo lo encuentro súper delicado, lo encuentro un tema profundo.
y un tema que en realidad siento que tampoco se arregla con soluciones intermedias. Ayuda una solución intermedia, por ejemplo, de reforma previsional, va ayudando, pero las concepciones globales que nos tienen articulados, por ejemplo, de un Estado subsidiario, ¿ya?, a un Estado social democrático, la diferencia es enorme, a lo menos el tema de educación es enorme. Y esos son los temas grandes que tenemos que discutir. Entonces, puede ser que no lo podamos discutir en este minuto, pero prolongarnos mucho no nos va a ayudar tampoco. Tampoco se puede. María Elena, a propósito de esto, demuestra la poca sintonía que hay del mundo político con las cosas verdaderas que están ahí y que la gente siente y que, en definitiva, busca también de qué manera alguien lo pueda apañar, por así decirlo. De cierta forma, sí, también estoy muy de acuerdo con lo que plantea Paula. Yo creo que en la medida que esto se vaya peloteando, por decirlo, claramente va a ir perdiendo la legitimidad que traía incluso desde las elecciones pasadas, ¿no?, donde elegimos apruebo o rechazo, o sea, perdón, si vamos a hacer una constitución o no. Y en ese sentido, pienso que de cierta manera esta estrategia que se ha utilizado lamentablemente por algunos conglomerados, de usar la propuesta, ¿cierto?, del nuevo proyecto constitucional que se quiere escribir como moneda de cambio, ¿cierto?, para ciertas acciones políticas puntuales, para estrategias políticas de políticas públicas, atención a los famosos incendios, como decía Paula. Esa dinámica automáticamente a mí me está hablando que están desconectados. O sea, las personas no están entregándole a los partidos la potestad de hacer lo que quieran y utilizarlo más encima como una moneda de cambio para presionar. Este es un proceso muy serio. Y de cierta forma de repente da la sensación que cuando entran en estos muñequeos políticos utilizando monedas de cambio, que no es una moneda de cambio, una propuesta constitucional ni siquiera queda como una moneda, esto es tremendo. Esto es algo que va a guiar el futuro del país en muchos años, o sea, es nuestro proyecto de ser humano, nuestro proyecto de Estado, etcétera. Cuando comienza ese tipo de articulación, automáticamente, claro, uno como cientista político podría decir, bueno, aquí nuevamente se está entrando a no entender realmente la seriedad que tiene este proceso. Entonces, ahí, y tomo lo que dice justamente Eduardo, yo creo que esta pseudo legislación mediática que se ha transformado, en donde los parlamentarios y parlamentarias finalmente funcionan mucho en son de lo mediático, ha ido generando una desconexión también con lo que es lo importante, lo coyuntural de ahora, ¿no? Entonces ahí claramente hay una preocupación de cuánto ha entrado el marketing político en la política y cuánto está haciendo también esa suerte de termita, como efecto termita, de las bases que son las bases principales de la política que hemos construido como República Chilena desde nuestros inicios. Claro, Eduardo, ¿cuánto más nos aguanta la comunidad, el país, estirar el chicle respecto a esta situación? Porque ya tuvimos un acto fallido, por así decirlo, una actuación en vano. Ahora está, digamos, el compromiso de sí o sí, pero pareciera que nos estamos otra vez alejando. Sí, mira, yo creo que el avance que hubo en la convención es que se reflejó el país. O sea, si uno dice, mira, vamos a hacer un nuevo proceso y la participación en un nuevo proceso, pero ese proceso participativo ya lo vivimos en la convención. O sea, los convencionales eran de todas partes de Chile, de Ovalle, de Chonchi, de los lugares más apartados tenían convencionales, ¿no? Entonces, y ahí estuvieron los temas. Entonces, cuando Paula habla de la importancia del principio de subsidiariedad, ¿sí?, esas son cuestiones que se discutieron y debieron. Yo creo que hay, incluso los 12 puntos, estos famosos bordes, hay cuestiones que se vieron en la convención en materia de educación, por ejemplo, ¿no? El tema de un sistema nacional de educación, sacar el lucro de la educación, ¿no? Que siempre hay una fórmula para evitar la norma de que no se lucre con la educación. Yo no sé cómo se la han arreglado, pero estaba viendo ustedes saben, ahora los colegios particulares subvencionados no pueden lucrar, pero sacan el lucro con los tremendos sueldos, con personas con sueldos de 300 millones al año, 250 millones al año, en fin, igual se saca, ¿no? Entonces, yo creo que esos puntos están instalados y por eso que yo creo que una nueva convención, yo tomaría cuidado
con lo que se pretende, por ejemplo, que sea una convención hecha por expertos, ¿no? La convención anterior se la entregamos a los independientes, ¿no? Toda la fuerza del país, todos que estén aquí. Y efectivamente fue así, pero miren lo que ¿en qué terminó? ¿No es cierto? ¿Ya? Y de repente vamos a tener ahora una convención de expertos. ¿Y qué seguridad nos dan los expertos, ¿no? Acerca de los temas claves como va a estar el cambio climático, va a estar el medio ambiente, la sostenibilidad, va a estar los principios básicos de la educación con fin al bien común, con fin a la convivencia nacional, estas cosas que son sustanciales en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que esos puntos no hay que cargar la convención con un tinte ya sea de los independientes, de los expertos, sino que por eso yo soy partidario de la nueva elección. Ahora, ahí están los problemas, cuántos van a ser, entre 50, otros dicen 99, creo, 98. Los amarillos estaban y ahí. otros dicen, lleguemos a un acuerdo en los 78, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí va a tener que haber flexibilidad, pero ciertamente yo creo que debe ser un ente elegido cuidando, y eso fue lo que no hubo en la convención, cuidando los aspectos técnicos de un texto. Yo creo que el texto que emanó de la convención era un buen texto, pero faltó la revisión técnica final que resolviera algunos de los problemas que tiene efectivamente, ¿no es cierto? Y eso es absolutamente necesario hacerlo, y no hubo la institucionalidad dentro de la convención, ni tampoco la voluntad en algún momento para que, digámoslo con claridad, alguien corriera lápiz aquí y dijera, mire, aunque la decisión final la tome los propios convencionales, pero dijera, mire, aquí tenemos un problema. Acá esto se puede interpretar de 2 o 3 maneras. Entonces, eso faltó definitivamente. Paula, cuando uno ve los resultados de una consulta para pedir, queremos cambio o no de constitución, y tiene una aprobación sobre el 80% en las urnas. Y después se rechaza otro texto por una también alta mayoría. Demuestra que en Chile todavía el tema de estar preparados, de tener educación precisamente cívica para poder enfrentar resoluciones como esta, ¿aún estamos al debe? Está sin audio. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Qué buena pregunta, porque todos hemos tratado de explicar por qué pasó esto. Pucha, que nos ha costado dar con una buena explicación, ¿cierto? Entonces, no es que yo la tenga como concreto, o sea, no tengo la explicación por qué pasó esto, pero si uno aplica ciertos principios así, tratando de ser cientista social, lo que te dicen las ciencias sociales que en realidad una vez lo que faltó aquí, los cambios ocurren una vez que se dan por una mantención continua de la discusión y el diálogo. Y aquí lo que pasó, que se entregó el borrador de nueva constitución, el periodo fue sumamente corto y fue un periodo absolutamente accidentado, tanto del apruebo como del rechazo, y no hubo el espacio, más bien hubo, podríamos decir, se impuso como un discurso. La pregunta es si generamos el espacio como para debatir internamente. Las noticias, en lo que nosotros hemos visto en ciencias sociales, en psicología social, se internalizan no cuando se leen en el periódico, no basta con entregar el documento y que se lean. Hay que hacer conversatorio, hay que debatir, y se hizo, pero en un periodo muy corto. Yo creo que ese es un trabajo grande. Y lo segundo que me preguntas, en el fondo, yo les voy a contar datos. O sea, Chile está muy mal evaluado internacionalmente en habilidades ciudadanas en niños, jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, los estudiantes chilenos prefieren un gobierno autoritario y dictatorial, siempre y cuando la economía del país vaya bien, que un gobierno democrático. Eso es una encuesta internacional. Esos son nuestros estudiantes. O sea, tenemos mucho que enseñar, tenemos mucho que debatir. No podemos volver a la violencia, no podemos volver a un estado dictatorial que nos va a asegurar que
Pero eso es lo que prefieren los chicos, y entonces Pero, es importante que lo sepamos los chilenos. Paula, y eso está, fíjese que muy en concordancia con también las encuestas de los últimos días, donde la gente prefiere perder libertad, pero tener seguridad. Va en alguna línea, sí, va en alguna línea parecida, aunque encuentro que la opinión de los jóvenes es peor, porque no solamente es seguridad, sino que es poder económico. ¿Qué hace uno después con eso? ¿Ya? O sea, entonces, pero va un poco en la línea. Veo el tema de perder seguridad, lo veo porque eso también se ha discutido mucho, el enfoque de seguridad, ¿cierto?, versus el enfoque de ciudadanía. Y en realidad nos tratan de convencer que la seguridad es como el valor máximo. En realidad es un valor absolutamente necesario. Yo diría que es un piso, pero de ahí hay que avanzar a los otros. O sea, no nos podríamos quedar ahí. Pero a tu pregunta, ¿por qué pasó esto? Creo que faltó mayor espacio. Creo que sí, efectivamente, somos un país con poco desarrollo ciudadano, somos un país absolutamente centralizado, ¿ya? Entonces, creo que están pasando muchas cosas que hay que debatir, conversar, mayor participación, diálogo, escucha, tolerancia. Es un país muy segregado, es un país absolutamente segregado, no solamente en educación. En muchos ámbitos está segregado el país y eso nos cuesta dialogar mucho, con baja cohesión social, con baja felicidad. Ese es otro tema. Entonces, y también asociamos que en realidad todo esto que está pasando es grave. Piensen ustedes que somos el segundo país con la incidencia de suicidio juvenil más alta en Latinoamérica. Y somos de los países con la más alta tasa de depresión del mundo. Entonces, hay que ponerle atención. Por eso digo, no chutear, no seguir dándole. Vamos a tener que tomar los temas. Claro, a propósito que estamos en el Mundial de Fútbol, hay que poner la pelota a tierra y comenzar a jugar. Y en eso, María Elena, cuando usted dice que de alguna manera los medios de comunicación también aportan a esta situación tan poco feliz para poder avanzar, los medios de comunicación, también los masivos manejados desde Santiago, desde la capital, impiden, por ejemplo, tener la masividad que quisieran canales universitarios como este, por ejemplo, que hoy día nos podemos conectar en conversación con gente de la Araucanía, con gente de otra región como es Valparaíso. Entonces, que demuestra que las regiones también saben, opinan y naturalmente necesitan expresarse. Pero yo quería ir a otra cosa, simplemente era la bajada para era eso. La bajada. Sí, porque a mí me parece, María Elena, que se está, desgraciadamente, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, un poco perdiendo el tiempo. Y los políticos siempre se están justificando. Cada vez que los días, o los días jueves o los días miércoles se reúnen sobre esto, salen unos diciendo, nosotros estamos muy comprometidos con esto y espero que salga pronto. Y otros dicen, no hay que ir tan apurado, tenemos que ir lentos pero seguros. ¿Cuál de las dos vertientes en definitiva nos va a permitir tener la Constitución que el pueblo en definitiva aprobó en el plebiscito de entrada? Bueno, una pregunta bien compleja. La verdad es que de repente en eso la ciencia política a veces trata de jugar un poco la predicción y es muy complejo predecir ciertos fenómenos, ¿no? Sobre todo en el futuro. Sí, haciendo un pequeño paréntesis, una bajada de lo que dijo Paula, y es muy interesante que efectivamente los resultados de este famoso estudio internacional que es el ICCS, que es el el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana, donde participan también otros países latinoamericanos como República Dominicana, ¿cierto? Si no mal me equivoco, Paula, está México, Perú, ¿cierto? Está Chile, Colombia, si no mal recuerdo. Nosotros como también región estamos muy mal en materia de participación juvenil, estudiantil más bien, participación, lo que tiene que ver con el interés en la política. Y hay otros. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque sí, nosotros quizás hoy en día estamos discutiendo este plano que es actual, pero estas generaciones que vienen con toda una impronta de desapego completo con la política y por otro lado con un apego o con una seducción hacia lo más autoritario, y ahí hay que ponerle un ojo. Porque cuando tú tienes una seducción con lo autoritario, tienes un posible ciudadano que puede estar diciendo, yo quiero que vuelva un gobierno, por ejemplo, dictatorial. Perfectamente. Entonces, ¿cuándo también vamos a entrar a discutir eso? O sea, esto es una discusión no solamente de la gente adulta como nosotros, también de los niños, de los jóvenes. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que ponernos un poco al día, sobre todo los niños y las niñas, ¿no?
que están prácticamente inexistentes en lo que tiene que ver con el sistema educacional, lo que tiene que ver con participación ciudadana, educación ciudadana, más que educación cívica. Entonces, bueno, esa fue una bajada. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, claro que es muy complejo decir. Yo creo que, a ver, no hay una receta que uno pueda decir, ya, mira, hay que seguir estos son los lineamientos para poder tener un proceso exitoso. Yo creo que se pensó así en el proceso anterior y no funcionó simplemente. A pesar de que estuvieron los ánimos y uno reconoce que hubieron varios constituyentes que tuvieron todo el esfuerzo de colocar los mejores elementos, y que hay elementos que hay que rescatar de las propuestas anteriores, Michelle Bachelet hablo, y la propuesta misma de la Constitución, el borrador que se rechazó. Yo me imagino que uno de los elementos que sí obviamente puede propiciar que el motor vaya acelerándose es esta idea de dejar un poco atrás por parte de los parlamentarias, dejar atrás este interés tan personalizado, ¿no? Lo que decía Eduardo, hay una personalización excesiva en la política. Hoy en día se está votando por la persona, no por el partido. O sea, hoy en día, por ejemplo, que no nos parezca asombroso que, por ejemplo, Evelyn Matei sea una de las figuras mejor valoradas, y Evelyn Matei prácticamente como que no existe separada de la UDI. Claro, es sí, Evelyn Matei. Sí. Y esas personalizaciones, como la marca finalmente de la persona, claramente que va generando un problema de lo que es disciplina, ¿cierto? Disciplina política. Entonces, yo creo que para que este proceso sea exitoso, primero que todo, los y las parlamentarias tienen que ponerse como caballo carrera, dejar de mirar tanto el clúster político, ¿cierto? La clientela política, y comenzar a mirar el proceso en sí, como nosotros como país, ¿no? Yo creo que ahí Paula citaba un concepto sumamente importante también para los cientistas políticos de nosotros, la cohesión social. La cohesión social, digamos, que es el pegamento de la sociedad. La cohesión social se compone de distintas variables, como la confianza, ¿cierto? Y otra serie de variables. Es el pegamento. Hoy en día en Chile tenemos una cohesión social que está completamente mermada. Entonces, yo creo que aquí, mientras exista esta excesiva personalización política, donde las figuras resaltan más que el conglomerado, como decía Eduardo, vamos a tener este problema en que estas constelaciones de estrellas van a estar brillando y van a estar opacando el proceso que es el cielo mismo. Sí. Me salió un poco poético, pero... Claro, y a mí me parece que... Salió bonito. Que además hay que trabajar rápido, pensando que el próximo año ya estamos entrando en arenas de nuevamente elecciones, esta vez municipales, y donde son los diputados, son los senadores, para que estamos con cosas, que van colocando algunos candidatos. Entonces van a querer brillar más todavía. Bueno, quería partir por un asunto un poco anecdótico, ¿no? A propósito de lo que decía María Elena. Si ustedes se han fijado, hoy día los periodistas no andan detrás de la noticia. Hay un punto de prensa afuera de la Cámara de Diputados y todas las bancadas pasan por ese punto de prensa. ¿Cuáles van a salir en la noche en el noticiario? Evidentemente aquel que habló más fuerte y dijo cosas más llamativas de la atención, digamos. Así es. Entonces, y al lado de él hay otros 3 o 4 que quieren aparecer también y por lo menos que los vean, digamos, ¿no? Bueno, esa es una práctica que se dio en la convención también, ¿no? Se robaba algo y partían. Y salía al patio, afuerita ahí, a dar un punto de prensa, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos hoy día. Yo creo, fíjate, que el tema no es tan fácil a propósito de que tú dices que hay elecciones el próximo año, esto. Aquí hay una cuestión más de fondo, ¿no? Piensa que 6 millones de personas no votaban y fueron a votar ahora. Son, pongamos, 3 millones, 2 millones y medio de hogares. ¿Qué pasa en esos hogares en relación a estos temas que estamos conversando? Los jóvenes, los hijos de esas personas, ¿qué es lo que están pensando de la política, ¿no? Cuando vieron que sus padres fueron a votar enojados, porque tuvieron que ir obligados, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí hay un sustrato que es importante también de abordar. Y lo segundo, y aquí veo con algo con mayor esperanza, son que hace un par de años ya están en tercero y cuarto medio la educación ciudadana, ¿no? Que no se trata solamente de conocimiento, como era en nuestro tiempo la educación cívica, hay que aprenderse de memoria cómo funciona el Congreso. Esto. Se trata también de
compartir habilidades, actitudes, Tolerancia. que vayan precisamente en la convivencia social en función de un régimen democrático, de lo que es la democracia. Tolerancia, diálogo, ¿no? Aceptación de diversidades, en fin. Y yo creo que eso es un proceso más largo, pero así como está compuesto, si volvemos al voto voluntario, ¿no? Pierde cuidado que de nuevo van a haber 7 millones de personas que no van a ir a votar, ¿no? ¿Ah? No, mira al otro extremo. Claro, entonces yo creo que hay que ver este fenómeno que es más profundo, y por lo tanto, si es más profundo, tenemos más tiempo para superarlo, pero hay que poner el foco en eso, o sea, hay que empezar a trabajar en ello, ¿no? Así es. Bueno, Paula, cuéntenos, educación para la ciudadanía en tiempos constituyentes de la Universidad Católica de Valparaíso, si pudiéramos hacer un resumen donde apunta qué es lo que en definitiva persigue. Perfecto, 1.000.000 de gracias por presentar el libro, estamos ahí. Este es un libro que fue construido con discursos de estudiantes de básica y media durante los años 2020-2021, ¿ya? 2019, 2020 y 2021, es decir, nos vivimos desde el estallido social y todo el proceso constituyente en Chile que se asoció al proceso de pandemia. Es un libro que recoge la voz de los estudiantes, temas importantes, en lo que decía, ¿cierto?, el ex convencional, que les quiero como comentar. Efectivamente, sí tenemos por ley un plan ciudadano, un plan de formación ciudadana para el alumno tercero medio, pero dado el contexto de alta norma, en inglés high stake testing, o sea, son consecuencias negativas que se le aplican a la escuela en sistema de aseguramiento de la calidad. En realidad los programas terminan por hacerse porque tengo que hacerlo por el checklist para que no me sancionen, pero no es que las escuelas avancen a un proceso de mayor integración, de aceptar los problemas que estamos viviendo las escuelas en Chile, para que todos sepan, los colegas, los compañeros, los que están escuchando el programa, ¿cierto? Estamos con muchos migrantes, con problemas con la migración. Entonces, no es un tema de que yo le hago el visto bueno, que el profesor hizo la clase y hizo el programa, sino que de verdad cómo avanzamos. ¿Qué es lo que cuentan los chicos, los estudiantes en este libro? Básicamente que la escuela en Chile, y esto es transversal, públicas, privadas y de élites y subvencionadas, transversal a todo, la escuela en Chile le presta más atención al apoderado que al niño, lo cual se entiende. O sea, en una escuela municipal de subvención a la demanda, el apoderado es importante porque saca a su hijo de esa escuela y se la lleva a otra y se pierde una matrícula, y eso es muy importante. ¿Y para qué decir una escuela privada? Los apoderados en este minuto, desde la voz de los niños, están siendo más escuchados a la escuela que los propios niños. Punto número 1. Los niños dicen que sí conforman, por ejemplo, organizaciones con sus compañeros, pero están absolutamente tuteladas por el colegio y son instrumentales. Por ejemplo, los centros de alumnos, ¿a qué sirven? Sirven para organizar la fiesta de fin de año, pero le dan muy poco espacio para que puedan discutir el reglamento de evaluación. No tienen espacio para discutir el reglamento de convivencia. El derecho a ser oídos o el derecho a voz, por ejemplo, que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué es lo que dicen los estudiantes en este libro? Dicen que en el estallido social, tanto escuelas públicas como de élite, estoy hablando de la élite de Chile, de las 14 escuelas de élite, esas escuelas que tienen el 75% de los ministros entre 1990 y 2016 y el 60% de los cargos de senadores. Esos mismos estudiantes, ¿ya?, dicen que, por ejemplo, en su escuela quisieron invitar parlamentarios a conversar, y el centro de padres, no los profesores, no la dirección de los colegios, el centro de padres se opone y no deja que los chicos avancen en formarse una opinión política. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en Chile en realidad se quiere formar en ciudadanía, ¿ya?, sin en el fondo tener la dimensión del bien común, de qué es lo importante, qué son los valores, y sin aceptar la diferencia. Sí, creo que esas son más o menos las discusiones del libro, y comento aquí, hay autores internacionales, hay autores nacionales, la mayoría nacionales, con mucha experiencia nacional. Paula, disculpa, sí, es un poco resumiendo lo que planteabas tú. Nosotros nos reímos en ciencia política porque es bien paradójico. ¿Qué es lo que se dice en la mesa en la familia? Mucho tiempo, muchos años. En la mesa no se habla ni de religión ni de política. Ni de política. Entonces, si nosotros vamos desde la familia con esa impronta, ¿no?,
lo que estamos haciendo es generar un anticuerpo a la política desde que son niños y niñas. Y eso... Sí, María Elena, pero por favor, Dale. te interrumpo. Sí. Te interrumpo porque en el fondo no es que la escuela no sea política, la escuela es altamente política. Tenemos escuelas en el fondo de Chile de élite que los chicos con una orientación sexogenérica distinta lo pasan muy mal, porque el colegio tiene declarado que tiene que ser hombre y mujer, y en la sociedad actual los chicos no tienen esta conformación. Entonces es absolutamente política. Ellos quieren invitar a un candidato más socialista, se lo rechazan. O sea, no es que no se hable de política, se hablan. Ellos creen que son neutros, pero no tienen ninguna neutralidad. Y pasa lo mismo en la escuela pública. O sea, entonces el tema es en el fondo cómo ejercer no solamente ciudadanía, sino que también derechos de infancia, ¿cierto? Derecho a voz, derecho a estar informado. O sea, ¿cómo podemos quitarle el derecho a los niños para estar informados? Pero eso está pasando, está reportado en el libro. Derecho a voz, derecho a participar, derecho a estar informado, derecho a tener sus organizaciones. Interesante, Eduardo. ¿Qué le parece? Sí, bueno, yo sabía de esto. O sea, a ver, los apoderados tienen mucha influencia en el manejo de la escuela, indirectamente, obviamente. Pero los problemas, por ejemplo, los estudiantes que con diversidades neurológicas lo pasan mal y los apoderados presionan también, ¿no? Entonces, por eso yo digo, estamos en este sustrato de las familias de hoy día que están en estas conductas que señalaba bien Paula, y que en la política están también en esta idea de que no nos metamos en esto y preocupémonos de la cuestión económica, ¿no? Y esas son las consecuencias también de lo que está pensando nuestra juventud. Entonces, yo creo que, por eso digo, es de más largo aliento el trabajo que hay que hacer allí. Y la educación, la participación en las comunidades educativas, claro, se habla de eso, pero no se le da el contenido para ir avanzando en estas comunidades de diálogo y de reflexión sobre los temas educativos y del desarrollo de los niños, digamos, ¿no? Entonces, se cumple como con la formalidad, y como un espacio de reclamo de los apoderados, pero no se cumple con el hecho de construir o de constituir una comunidad educativa donde el centro obviamente son las niñas y los niños. Muy bien. Bien, queremos agradecer a Paula Ascorra de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso su tiempo y de contarnos de esta publicación. Ha sido interesante conocer, naturalmente también lo que nos ha entregado en materia de datos que son muy importantes. Así que Paula, gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, comentarles que lo pasé muy bien, así que seguimos. Qué bueno. Nosotros igual. Eduardo, gracias también por acompañarnos. No, gracias a usted, y esto de seguimos me suena conocido. Seguimos. María Elena, usted también sigue. Seguimos, ojalá sigamos. Ojalá sigamos. Y la verdad es que cae muy bien esto porque en definitiva este es el último programa del ciclo 2022. Estamos cerrando ya para retomar, obviamente ya en marzo, lo que viene a ser la contingencia política de lo que viene. Ojalá que a esa altura ya podamos tener el documento, podamos estar mucho más avanzados, es la esperanza que tenemos todos. Así que para usted que está ahí en la pantalla, como siempre, gracias por acompañarnos y será hasta cualquier momento.